Vamos a retomar un poquito desde lo que trabajamos el día de ayer. Como les decía, terminamos en la escala de pH. Importante recordar que por debajo de 7 tenemos los pH ácido, ¿cierto? Todas las sustancias que son ácidas por debajo de 7. Por encima de 7, todas las sustancias que son básicas. Y el agua, y bueno, puede que hayan otras sustancias que tengan un comportamiento similar al neutro, porque también estén sobre casi 7 o un poquito, muy poquito por encima de 7. Entonces, esas sustancias pueden de pronto representarnos em, pHs neutros, ¿sí? Pero por lo general vamos a encontrar pHs ácidos y pHs básicos. Con respecto justamente a esta temática de pH, vamos a realizar un experimento. Entonces, bueno, la evidencia de ese experimento va a quedar para el viernes 6 de noviembre, pero primero vamos a ver un video de en qué consiste el experimento que vamos a realizar. Primero en qué consiste, ahorita ya entonces miramos qué es lo que vamos a hacer. Sí, el video nos da una noción, pero yo ya les explico con detalle qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo vamos a presentar la evidencia de ese experimento. Entonces, por favor, todos muy atentos al video. Hola a todos, soy Cristina Balbás, cofundadora de Escuelab, que es un proyecto que busca acercar la ciencia a los niños de una manera muy divertida, muy práctica, haciendo experimentos con cualquier niño, sea cual sea su origen o condición. El año pasado nuestro proyecto fue reconocido con el Premio Innova Social de la Fundación Aquae. Y hoy queremos enseñaros un poquito de lo que hacemos con un experimento que podéis hacer en casa con niños y mayores. Vamos a aprender a averiguar si una sustancia es ácida o básica. Hay que tener cuidado, los ácidos y bases fuertes pueden ser corrosivos, así que tened cuidado con las sustancias que escogéis para experimentar. Para medir el pH, los químicos han creado una escala que va del 0 al 14. Las sustancias más o menos hasta el 7 son ácidas y las que van del 7 al 14 son básicas. El agua destilada, que es neutra, estaría justo en el valor 7 de pH. Y para averiguar si una sustancia es ácida o básica cuando no sabemos, hay que usar indicadores. Los indicadores son ácidos o bases muy débiles que cambian de color según el medio al que estén expuestos. Serán de un color si aplicamos una sustancia ácida y de otro color diferente si la sustancia es básica. Para hacer este experimento usaremos un indicador de pH casero. Para ello obtendremos el jugo de lombarda. ¿Qué es la lombarda? No sé si la habéis visto. Es una col que tiene un bonito color morado. Este sería un trozo de lombarda. Y aquí tenéis un trozo de la piel, que ves que las hojas son completamente moradas. Una vez hervimos esa col lombarda, obtenemos el jugo de lombarda, que es esto. No se ve muy bien porque la botella está muy llena, pero es de color morado. Para este experimento también necesitaremos vasos, cucharas, agua, sustancias que sepamos que son ácidas, como por ejemplo el zumo de limón o el vinagre, sustancias que sepamos sustancia que queramos probar, que tengamos por casa. En nuestro caso hemos cogido alcohol del botiquín, sal de la cocina, detergente de lavadora, bicarbonato y amoníaco. La lombarda es que cambia de color según el pH de las sustancias que le añadamos. Esto ocurre porque la lombarda tiene unas sustancias, unos pigmentos que se llaman antocianinas, que reaccionan ante las sustancias ácidas o básicas. Vamos a ver lo que pasa cuando añadimos una sustancia ácida al jugo de col lombarda, empezando por el zumo de limón. Lo añadimos, vamos a revolver bien y vemos que ha adquirido un tono rosa rojizo. Seguimos con el vinagre, que también sabemos que es ácido. Vinagre también, un tono parecido al zumo de limón. El agua sabemos que es neutra, es decir, que no es ni ácida ni básica, no debería cambiar el color de la col lombarda. Efectivamente vemos que sigue siendo morado, quizás un tono más claro porque lo hemos diluido con el agua. No sabemos qué pasará con el alcohol, no nos suena que sea ácido ni básico, así que vamos a comprobarlo. Parece que se aclara un poquito, pero no vemos gran cambio de color.
Tampoco sabemos muy bien qué pasará con la sal. Cuando la probamos tampoco nos sabe ácida, pero no sabemos qué ocurrirá. La vamos a revolver bien para que aseguremos de que se mezcla. Tampoco vemos cambio de color. ¿Qué pasará con el detergente de la lavadora? Mirad lo que está pasando. Se está volviendo verde. Los colores entre el verde y el azulado indican que una sustancia es básica. ¿Y el bicarbonato? No sabemos si es un ácido o una base, pero sí que nos suena que reacciona de manera muy fuerte con el vinagre. Esto nos puede dar una pequeña indicación. Vemos que también hay un cambio de color hacia azul más que verde. ¿Qué pasará con el amoníaco? Esto es una sustancia química que tenemos en casa para limpiar, pero que sabemos que puede ser peligrosa, así que seguramente sea corrosiva. Efectivamente, aquí vemos que también se ha vuelto verde. Por último tenemos la lejía, que siempre nos dicen mamá y papá que tengamos cuidado con ella. ¡Guau! ¿Habéis visto? Cambia hasta el amarillo. Bueno chicos, ya hemos visto que las distintas sustancias que tenemos por casa tienen distinto pH. Las he dejado aquí ordenadas de más ácido a más básico. Vais viendo que es una especie de arcoíris. Cuanto más ácido una sustancia, más bajo su pH y más rosita. Vamos a lo neutro, que es del mismo tono morado que el jugo de lombarda, y acabamos con un verde incluso amarillento, que es el caso del detergente y de la lejía. Algunas reacciones químicas son reversibles, es decir, que se puede volver al estado anterior. Es el caso de esta reacción que cambia el color del jugo de lombarda. Por ejemplo, si juntamos bicarbonato y vinagre, sabemos que el vinagre es un ácido y el bicarbonato es una base, y esto tiene normalmente una reacción muy explosiva, que igual habéis probado en casa, pero ¿qué pasará si echamos bicarbonato en el vaso con jugo de lombarda y con vinagre? ¿Veis que burbujea? ¿Vale? Esta es la reacción que decíamos, pero ¿de qué color es? Hemos vuelto al color morado, hemos revertido la reacción del jugo de lombarda con estas sustancias. Lo mejor de esto es que podemos convertir este método en portátil también con materiales muy sencillos. Lo vamos a dejar hasta ahí porque, bueno, ya la otra parte es la elaboración de unas tiritas para poder medir, digamos, en cualquier sustancia con tiritas de papel. Pero esas tiritas hay que primero mojarlas en el agua del repollo morado y luego sí dejarlas que se sequen para que se conviertan como en indicadores ácido-base. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea o cuál va a ser nuestra actividad? Vamos a reproducir este experimento, ¿cierto? Pero no con las sustancias necesariamente que están allí, porque algunas puede que no las tengamos. Entonces vamos a trabajar única y exclusivamente. Lo primero que sí vamos a tener que conseguir es el repollo morado, eso que llaman ahí col lombarda, es la forma como le dicen en España, pero nosotros lo conocemos como repollo morado. Entonces ustedes van a cualquier, sí, a cualquier tienda de frutas y verduras, al fruver, y allá compran un repollo morado. Ese repollo morado no necesariamente tiene que ser muy grande, ¿no? Porque realmente no se gasta tampoco una cantidad grandísima. Entonces se toma ese repollo morado y se pone a cocinar. Y el agua que suelta, que es ahí queda la coloración, se pone a hervir. Y una vez hervido y el agua ya está morada, simplemente se deja enfriar y se saca el agüita. Ese va a ser nuestro indicador ácido base. Como bien lo explicaban allí en el experimento, eso se debe a unas sustancias que tiene el repollo morado que se llaman antocianinas. Ellas son las que le dan ese color morado. Y esas antocianinas son las que nos van a servir como indicador ácido base. Bueno, entonces es eso. Solo es tomar el repollo morado, una parte, ponerlo a cocinar y sacar el líquido después, dejarlo enfriar y tenerlo para nuestro experimento. ¿Qué vamos a necesitar? Los vasitos. Entonces, en los vasos vamos a colocar la misma cantidad en todos los vasos. O sea, vamos a hacer que el experimento nos quede con las menores variables posibles. Entonces, vamos a que todos tengan la misma cantidad, ¿sí? La misma cantidad.
Y posteriormente, entonces vamos a utilizar sustancias que tengamos en la casa. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran. Las que ustedes quieran. No les voy a colocar un límite de sustancias. Lo importante es que tengamos sustancias ácidas y sustancias básicas para que podamos analizar más o menos en qué pH, de acuerdo al esquema que hicimos ayer, a la escala que hicimos ayer, en qué pH podría estar cada sustancia, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, tomamos el vasito con el jugo de repollo morado o el agua de repollo morado, le adicionamos la sustancia que tengamos en casa. Por ejemplo, en la casa tenemos limón, entonces sacamos el zumo del limón y lo colocamos en un vaso. Miramos. Si no tenemos un Sharpie para marcar el vaso con el nombre, pues lo hacemos en una hojita y lo ponemos al lado, ¿cierto? Zumo de limón o lo que sea. Entonces, le tomamos la foto de manera individual y vamos a subir primero individualmente, ¿cierto? Entonces, obviamente va todo en un solo archivo. Entonces, escogí el limón, entonces coloqué ahí la foto del vaso, no sé qué, y le doy el valor de pH de acuerdo a mi escala, ¿sí? Me dio tal color, entonces es más o menos tal, ¿sí? No vamos a tener el valor exacto, porque para tener el valor exacto tendríamos que tener un instrumento químico que se llama pHímetro. Y ese es como un termómetro y nos da un valor exacto de pH. Pero en este caso no. En este caso no vamos a tener un valor exacto, sino que vamos a tener un valor aproximado de acuerdo al color. Lo vamos a ubicar en la escala que tenemos de pH. Entonces simplemente va a ir el vasito, va a ir la foto, ¿cierto? La sustancia que es y el pH que nosotros creemos o que puede dar de acuerdo al color. ¿Listo? Debemos tener sustancias básicas, sustancias ácidas y obviamente el agua como control, que el agua es nuestro punto neutro, ¿cierto? Igual puede que haya otras sustancias que no cambien el color. Entonces, si hay otras sustancias que no cambian el color, podemos considerar que también tienen un nivel neutro. Me preguntaban cuántas, ya les dije, no les voy a colocar un límite porque ustedes pueden explorar con todas las sustancias que quieran. Cualquier sustancia es libre de que ustedes la revisen. Entonces, lo que ustedes tengan en su casa sirve, ¿sí? Entonces, no, que si yo quiero tomar el azúcar, que si yo quiero tomar, aunque recordemos que el azúcar no es electrolito, entonces por lo general no va a ser ni ácido ni básico, pero compruébenlo ustedes. Miren a ver si con azúcar qué pasa, miren a ver con sal qué pasa, con lo que ustedes tengan. Entonces la idea no es que tenemos que comprar sustancias para eso. Tienen ustedes el jabón de lavar la loza, el jabón de lavar la ropa, tienen el jabón de baño, ¿cierto? O sea, sustancias en la casa hay montones. Ustedes puedan determinar si son sustancias ácidas o si son sustancias básicas. Simplemente es colocarlas allí. Entonces no hay límites. Si usted quiere hacer 6, haga 6. Si usted quiere hacer 10, haga 10. Si quiere hacer 20, haga 20. No importa. Eso depende hasta dónde le alcance a usted el agua de repollo morado que haya, que haya hecho, ¿sí? Entonces, y pues no utilicemos cantidades tan grandes, porque realmente no necesitamos cantidades muy grandes. En química nosotros no experimentamos con litros ni con, no, por eso siempre generalmente hablamos de mililitros y de miligramos y de gramos, porque utilizamos poquita sustancia, pero que nos permita ver los cambios. Esa lejía que aparece allá al final es la misma soda cáustica. En nuestro caso podemos utilizar, por ejemplo, blanqueadores, ¿sí? Entonces, si tienen clorox o si tienen alguno de estos desengrasantes que a veces hay en la casa para la cocina. Bueno, hay diferentes cantidades de sustancias que podemos analizar y como cada quien en su casa tiene cosas diferentes, pues asimismo los trabajos van a ser diferentes, ¿cierto? No vamos a tener todas las mismas sustancias y como les digo, ustedes son libres de explorar con lo que quieran, ¿sí? Con lo que quieran. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro lo que debemos hacer? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que en el video hay como un amarillo verdoso y ella Ujú. dice que es básico. Y según lo que hicimos ayer, eso es un ácido.
Sí, precisamente estaba esperando que me hicieran la pregunta. La sustancia que se puso amarilla fue la soda cáustica. ¿Qué pasa con la soda cáustica o la lejía que dicen ellos allá? La lejía es una sustancia al punto que o sea, por muy poco tiempo da la coloración porque realmente es un verde oscuro el que debe dar. Pero seguramente al colocarle en gran cantidad, pues lo que hace es blanquear totalmente. Al final termina blanca, ¿sí? Al final ni siquiera se ve amarillo. Al final no hay coloración porque precisamente es un blanqueador. Entonces, él prácticamente elimina por completo el color. Entonces, utilizó una gran cantidad para el poquito entonces, si yo voy a utilizar un blanqueador, no puedo utilizar una gran cantidad porque voy a hacer es que simplemente la sustancia llega a un punto en el que es totalmente blanca, entonces no va a tener coloración, pero es por eso, ¿sí? Es básicamente por eso, o sea, el color realmente no es el amarillo, porque el amarillo no aplica para sustancias en estado básico, pero generalmente tendría que dar un verde oscuro, sino que fue tal la cantidad de soda cáustica que se utilizó que de una vez ya llegó a blanquear. Si ustedes miran al final, en ese vaso que dice lejía, ahí se ve en la foto que tenemos en este momento en la pantalla, el que dice lejía no se ve color, no se le ve color. Y es justamente por eso, porque es una sustancia demasiado fuerte. Pero la coloración tiene que ser entre un verde y un azul oscuro, ¿sí? Ahí ustedes pueden verlo en la escala de pH. Entonces, si vamos a utilizar blanqueadores, utilicemos poquita cantidad para que nos dé el color y no se nos vaya a salir de la escala, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenemos claro lo que debemos hacer? Profe, a la hora de hacer, digamos, lo que es el archivo, es tomar Ujú. una foto, digamos, del color que dé. Y entonces, Sí, digamos, uno empieza a hacer como la descripción, ¿sí? sí, colocan simplemente, no, escriban solamente la sustancia. Por ejemplo, zumo de limón, pH tanto, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes pueden comparar con la escala de colores. Ah, bueno. No más, con eso es suficiente. Ah, bueno, y con el pH, pues obviamente van a decir si es ácido o si es básico o si es neutro. ¿Listo? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, igual les voy a compartir el video en el grupo para que si quieren revisarlo nuevamente, si quieren analizarlo nuevamente, les voy a colocar el video allí y ustedes pues la idea es que aprovechen de pronto este fin de semana que tiene festivo para que con calma, de pronto hasta en familia puedan compartir la actividad y les puedan mostrar cómo cambian de colores. Es una actividad bonita y con eso no lo acumulan para entre semana porque pues de pronto entre semanas es un poquito más complicado, ¿cierto? Por el tiempo, pero pues ustedes escogen. Y como les digo, esta actividad es para el 6 de noviembre. Es la última actividad que les voy a calificar. No es la última que vamos a hacer, porque la última la hacemos. Y la última que voy a calificar es esta. O sea, nos quedan dos notas pendientes. ¿Listo? Y ya, sería pues todo por este, por este año en cuanto a actividades de química y pues obviamente mientras no tengan que nivelar, pues hasta ahí quedaríamos. Bueno, listo. Entonces, si ya tenemos claro cuál es nuestro experimento, si ya tenemos claro cuál es nuestra actividad, vamos a continuar con nuestro tema. Estábamos hablando del pH y hemos mencionado que el pH también se puede o sea, se puede determinar desde el punto de vista matemático, no solamente desde el indicador ácido-base, ¿cierto? El indicador es una forma, pero a nivel matemático también lo podemos calcular y es muy fácil de calcular el pH.
Entonces, bueno, y no solamente existe el pH, que es el que mide el nivel de acidez, también tenemos el pOH que nos va a medir el nivel de alcalinidad, ¿sí? Van en sentido contrario. Si el pH aumenta, el pOH disminuye. Acuérdense que les dije que cuando aumenta la concentración de hidrógeno, disminuye la concentración de hidroxilo. Y viceversa, cuando aumenta la concentración de hidroxilo, disminuye la concentración de hidrógenos. Entonces, esas escalas van en sentido contrario. Entonces vamos a mirar cuáles son las fórmulas que nos permiten calcular el pH y el pOH. Entonces, voy a subrayarlas aquí en otro color para que sea más fácil escribirlas ahorita. Entonces todavía no vayan a tomar el apunte, por favor, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, con respecto al pH, podemos decir que el pH, determinar el pH, es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Esta es la fórmula que me permite determinar el valor del pH a partir de la concentración de iones hidrógeno. Pero también es posible que a mí me den el pH y me pregunten cuál es la concentración de iones hidrógeno. Entonces, si me preguntan cuál es la concentración de iones hidrógeno, entonces la fórmula que voy a utilizar es esta. Concentración de iones hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos el valor de pH. O sea, si me dan el valor de pH, yo puedo saber cuál es la concentración de hidrógeno. Si me dan la concentración de hidrógeno, yo puedo calcular el pH. ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso del pOH. Entonces, si me dan la concentración de grupos hidroxilo, yo puedo determinar el valor del pOH, ¿cierto? Si me dan la concentración de grupos hidroxilo, yo puedo determinar el valor del pOH. Pero si me dan el valor del pOH, con ese valor yo puedo determinar la concentración de grupos hidroxilo, como 10 a la menos pOH. Para hacer estos cálculos, pues básicamente vamos a necesitar una calculadora de funciones, porque debemos trabajar con el logaritmo y el antilogaritmo. Entonces, vamos a tener que trabajar con una calculadora de funciones. Y hay una quinta fórmula que también nos va a poder permitir hallar estos valores, y es la siguiente, que el pH más el pOH, el pH más el pOH es igual a 14. ¿Por qué 14? Recordemos lo que les dije con respecto al producto iónico del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, y el logaritmo de eso es justamente 14. Entonces, ese es el valor que vamos a tener. Como siempre va a ser un equilibrio entre los ácidos y las bases. Recuerden que les dije que si aumenta la concentración de hidrógeno, disminuye la de hidroxilos, pero finalmente vamos a llegar a la misma constante. Entonces, esta fórmula, la última que coloqué allí, nos permite determinar el valor, por ejemplo, del pOH si solo me dan la concentración de hidrógeno, o el valor del pH si solamente me dan la concentración de hidroxilos. Ya ahorita vamos a mirar unos ejercicios para explicar esta parte. Entonces, las dos fórmulas de la parte superior son para hallar el pH y la concentración de hidrógenos. Y las de abajo son para el pOH y la concentración de hidroxilos. Y por último, esta que reúne las dos, pH más pOH igual 14. Entonces, ahora sí tomamos el apunte de cada fórmula. En las cerraditas, esa O de la mitad no es necesaria, mejor coloquemos las 4 fórmulas por separado o las 5 fórmulas por separado, y ya ahorita entonces hacemos unos ejemplos de tipo de ejercicios que son supremamente sencillos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a desarrollar algunos ejemplos con respecto al cálculo de pH
y de concentración de iones hidrógeno. Bueno, les recomiendo por favor que tengan a la mano su calculadora, a la calculadora de funciones. Si ustedes no tienen calculadora de funciones, pues van a tener que desarrollar esta actividad o estos ejercicios más bien con una calculadora que descarguen a su celular, que tenga funciones, porque necesitamos el logaritmo, o pues pueden buscar una calculadora en internet, en el navegador, si no tienen posibilidad de descargar una a su celular. Bueno, entonces, dice ejercicio. El Gatorade es una bebida popular para calmar la sed. Tiene una concentración de un hidrógeno de 8 por 10 a la menos 4 moles por litro. Calcule A su pH, B su pOH. Entonces, vamos a empezar con la parte A del ejercicio. Un segundo. Y no quiere funcionar el anotador. Ok, así. Entonces vamos con la parte A. Partimos del dato que nos da el ejercicio. Ponemos atención y ahorita ya les doy el espacio para que tomen el apunte. Entonces, el único dato que tengo, me dicen la concentración de ion hidrógeno, ¿cierto? Eso es lo que me están dando. La concentración de ion hidrógeno. Eso es lo que tengo, no más. Y me dicen que esa concentración es igual a 8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro, que es lo mismo que molar, ¿no? 8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro o molar. Ok, entonces me dicen primero hallar el pH. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que acabamos de ver, dijimos que pH era igual a menos el logaritmo, de la concentración de hidrógeno, menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces, tenemos el valor de la concentración de hidrógeno, aquí está. Entonces, pH simplemente va a ser igual a menos el logaritmo de 8 por 10 a la menos 4, 8 por 10 a la menos 4, mol. Bueno, aquí las unidades no son importantes, porque aquí ya no necesitamos el valor de la unidad, solamente el dato, menos el logaritmo de 8 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Eso que tenemos que hacer, simplemente reemplazar allí. Pero, pues, ahora, ¿cómo hacemos esto en la calculadora? En la calculadora vamos a escribir de la siguiente manera. Aquí lo voy a escribir como lo escribimos en la calculadora. Entonces escribimos primero el menos, ¿cierto? El signo menos. Y luego buscamos la tecla que dice log, tal cual como está ahí. L-O-G. Menos log. Buscan la tecla que dice log, que es el logaritmo. Luego vamos a colocar el 8. Cuando ustedes escriben el log, ahí le desaparece también en la calculadora lo mismo, menos log. Luego escribimos el 8 y luego la tecla EXP, que es la que está abajo al lado del punto. EXP. Luego escribimos menos 4. Ese EXP reemplaza al por 10, ¿cierto? Al por 10. Algunas calculadoras sí tienen el por 10 en la parte de abajo, ¿sí? Algunas en vez de XP tienen el por 10 en una sola tecla, pero por lo general la mayoría tienen EX.
y simplemente le damos igual. Y pH es igual a 3,09. 3,09. ¿Nos dio ese valor? ¿No nos dio ese valor? ¿A alguien le dio un valor diferente? Si nos dio lo mismo, bueno. Ahora vamos a pasar a la parte B, porque tenemos el primer resultado que corresponde al pH. Pero en la parte B nos dice determine el pOH, ¿cierto? Vamos allá, el pOH. pOH. Ahora, ¿tenemos la concentración de hidroxilos en el ejercicio? No. El único dato que nos dieron fue la concentración de ion hidrógeno, no nos dieron la concentración de ion hidroxilo. Como no nos dieron esa concentración, entonces recurrimos a la última fórmula que vimos en la parte inferior. pH más pOH igual a 14. De aquí voy a despejar pOH. Entonces, pH está sumando, tiene que pasar al otro lado a restar. Entonces, pOH va a ser igual a 14 menos pH. Y ya tenemos el valor de pH, ¿cierto? El valor de pH lo calculamos anteriormente. Entonces, simplemente vamos a decir que pOH es igual a 14 menos 3,09. Y hacemos la resta. pOH va a ser igual a... Vamos a ver qué me dio. Es 10,91. Entonces esto es 10,91 va a ser el valor del pOH. Entonces pH 3,09, pOH es 10,91. Bueno, de acuerdo a este resultado que obtuvimos al hallar el pH, ¿el Gatorade es ácido o es básico? ¿Será básico? ¿Cuál es el valor de pH de Gatorade que acabamos de hallar? Ok, Vanessa, es ácido. Es ácido porque el valor del pH es 3,09. Y si miramos nuestra escala de pH, está por debajo de 7. Recuerden que si es menor de 7, es ácido. Si el pH es mayor de 7, es básico. Nos fijamos en el pH, no en el pOH, sino en el pH. Entonces, el pH es menor de 7, tenemos una sustancia ácida. Si es mayor de 7, tenemos una sustancia básica. Entonces, en este caso, el pH es menor de 7, por lo tanto, el Gatorade es una sustancia ácida. ¿Listo? ¿Claros? ¿Entendido el desarrollo del ejercicio? Entonces, tomamos el apunte y ahorita hacemos otro ejercicio. Con respecto a cálculo de pH y pOH, por si quedó alguna duda. Entonces dice un jugo de tomate comercial
tiene una concentración de ion hidrógeno de 2,5 por 10 a la menos 5. 2,5 por 10 a la menos 5. Entonces, lo mismo, el primer punto es determinar pH. Y sabemos que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Tenemos el dato de la concentración de hidrógeno, entonces es igual a menos el logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 5. Ya sabemos cómo hacerlo en la calculadora. Sí, ya sabemos cómo hacerlo en la calculadora. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Tu teléfono. Ok. Entiendo. 4,60. Entonces verifiquemos si efectivamente, sí señora, es 4,60. 4,60 es el valor. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo hacerlo en la calculadora. Menos el logaritmo de 2,5, colocamos exponencial menos 5. Y pasamos ahora al pOH. Entonces lo mismo, pOH es igual a 14 menos pH, ¿cierto? Ya hicimos ese despeje. Ahora, no lo podemos hallar de otra manera porque no tenemos la concentración de grupos hidroxilo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sería 14 menos 4,60 y eso nos va a dar, muy bien, 9,4. Excelente, 9,4. Entonces, ya vemos que es muy fácil y muy sencillo hacer el cálculo del pH y del pOH. ¿Alguien todavía no lo ha entendido? ¿O tienen alguna duda, alguna inquietud? Entonces, en este caso, el jugo de tomate ¿es ácido o es básico? Ácido, perfecto. Recuerden que nos enfocamos en el valor de pH, ¿cierto? Si el pH es menor de 7, entonces tenemos una sustancia ácida. Bueno, ya por tiempo, pues no alcanzamos a explicar otro ejercicio, pero en este caso es para hallar concentración, no para determinar pH ni pOH, sino para determinar concentración de hidrógeno o concentración de grupo hidroxilo. Es decir, es uno solo dependiendo de lo que nos pide el ejercicio. Entonces, esos los miramos el día viernes. El viernes miramos eso y hacemos unos ejercicios con respecto a esa temática.
Bueno, esa sería nuestra penúltima actividad y la última es el laboratorio que está para este viernes en 8 días. Bueno, chicos, entonces que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y aquí terminamos por hoy. Chao a todos.